manifestaciones pues de hijos, de hermanos, todos festejando a sus padres. Lo celebro mucho, qué bueno que está tomando auge esta celebración, que ya está en el número 10, está todavía por atrás de Halloween. En el número 10 de todas las celebraciones que existen en el año, está por atrás de Halloween, de Pascua, del Día de la Marmota y del día de el juicio final también. Entonces, muy contentos por esta gran celebración que se llevó a cabo ayer, que dejó los anaqueles vacíos, los restaurantes sin comida. Entonces, pues bueno, qué bueno que ya está pues celebrándose más a los padres, que creo que es como se debería. Y ya está aquí mi compañera Tere Quiroz, que se celebró a su papá ayer. Tere, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas tardes para ti, para toda la teleaudiencia. Nos encontramos bien. Sí, en mi casa sí hubo celebración para los papás de nuestra casa. En este caso, mi papá, el señor Marte Alberto, y mi cuñado, Damián Alberto, quienes estuvieron ahí presentes, siendo consentidos por la familia. Dicho sea de paso, una familia de puras mujeres. Entonces, ahora sí que fueron los ganones. Y aunque sea poca la gente que acostumbra a celebrar el Día del Padre. ¿Se te hizo poca? Muy poca. Poquísima. En comparación con otras celebraciones. Nada, más bien. Hay que destacar que cada vez pues se hacen más presentes las paternidades. Ahora en la actualidad yo veo padres más presentes, ya no los absorbe tanto el trabajo, que si bien antes se agradecía que dieran todo por tener en bienestar a la familia, pues ahora son más presentes. Se necesitan las dos cosas, dices tú. Sí, se necesita amor y se necesita dinero. Pero si no se pueden las dos. Y esa es la cuestión. Muchos padres, sobre todo los padres obreros o los que se dedican a actividades, en el caso de mi papá, que era maestro de doble plaza. ¿A qué hora salía tu papá a dar clase en el primer turno, digamos? Se iba de la casa a las 7 de la mañana. ¿Para entrar a las 8? A las 8, sí. Se tenía que empezar a arreglar a las 5:30. Más o menos, y llegaba con nosotros. ¿Y todavía pedían amor ustedes? Nunca nos faltó, lo bueno que nunca nos faltó. Y al igual que se nota como más familias pues buscan esta figura paterna, la respetan y la celebran. También sale a la luz un tema muy interesante que más adelante vamos a tocar, cómo también hay mujeres que toman como rehenes a sus hijos y hay padres que pierden la oportunidad de verlos, de ver el crecimiento de los niños, de estar presentes en temas muy importantes. Y le digo, más adelante lo veremos, pero esta celebración, al menos este año, dejó en entrever cómo hay quienes siguen utilizando a los hijos de rehenes. Pues sí, tenemos una nota entre las cosas que vamos a estar exponiendo y analizando hoy, porque sí, si bien por supuesto hay que reconocer que sigue habiendo muchos abusos y violencia intrafamiliar a cargo de los hombres en contra de las mujeres, y que seguramente ese está en el 98%. También hay una parte muy mínima, pero los casos muy sonados, y tengo que repetir, es muy mínima. Sí, pero existe. ¿sí? Exacto. Contra la violencia que se ejerce en contra de la mujer en cualquiera de sus representaciones, física, psicológica, económica. Inclusive en el tema de los hijos, la violencia vicaria, ¿no? Toman a los hijos como rehenes para poder hacerle daño a la mujer, pero en este caso en particular también hay mujeres, pocas, hasta donde sabemos, que utilizan a los hijos pues para chantajear, para obligar o simplemente para hacer sufrir a los padres. Sí, bueno, pues no me preguntaste, pero ayer yo festejé con una hija que vive en la Ciudad de México, Regina, a quien le mando todo mi amor. Estuve ayer con ella en la mañana. Pero mira, no te pregunté porque desde el viernes te ando preguntando y le sacas la vuelta. Entonces dije, no quiere hablar del tema. Y después aquí en la tarde con Sofía, mi hija mayor, que ya me va a hacer abuelo otra vez dentro de poco. A finales de mes viene María Eugenia y estamos esperándola con muchas ansias, ya queremos conocerla, aunque la conocimos en buena parte gracias al doctor que tú hiciste el reportaje.
el doctor Jesús Nieves. Así es. Quien a través de inteligencia artificial puede padre, mostrar pues un rasgo de hasta el 80% de cómo sería en la vida real el bebé. Entonces, ¿a quién se parece? Yo creo que se parece a su mamá. Ok, habrá que ver el nacimiento hija, para cotejar la información. Estamos a menos de 20 días de conocer a María Eugenia y bueno, y estuvo Rodrigo, mi hijo, por supuesto, Sandra, mi esposa, organizó el festejo, estuvimos ayer en la tarde y muy a gustos, muy contentos, les agradezco mucho. Y bueno, pues vamos a darle, Tere. Quienes no se le pasaron muy bien y quienes se las han pasado entre peleas son precisamente Alonso Ancira y su familia, este empresario que a mi punto de vista llevó a la quiebra AMSA. Pues ahora resulta que también a su familia le hizo tranzas y están en medio de una pelea legal que ha dado mucho de qué hablar, Marcos. Eso está muy interesante porque Alonso Ancira, como es ciudadano de Estados Unidos, entonces estando allá se anda salvando de todos los procesos que tiene en su contra aquí. Exactamente. Pero sus sobrinos, que lo acusan de haberlos defraudado y haber tomado acciones de un fideicomiso que estaban a nombre del hermano fallecido de Alonso Ancira y por lo tanto de la viuda, o sea, de la cuñada de Alonso Ancira y de sus sobrinos, pues lo están acusando y lo acusan ahora en cortes de Estados Unidos. Oye, pero entonces ahora todo tiene sentido. Si el hombre fue capaz de traicionar y de robarle a su propia familia, ¿qué podíamos esperar los coahuilenses, los monclovenses en el manejo de una empresa que era el sustento de miles de familias? Pues a ver, si se fregó todo el mundo. Pues ya hasta los suyos. Sí, se fregó todo el mundo, pero a ver, si nos vuelven a poner la nota, por favor, para poner en contexto y platicamos rapidísimo de qué se trata, Tere. Sí, es que ayer fue precisamente la portada en periódico Zócalo Saltillo, el día sábado, y se titula Lucha familiar en Texas por quiebra de AMSA. Y dice al pie de la letra: como Alonso Ancira Elizondo, expresidente del Consejo Directivo de Altos Hornos de México, logró su libertad, es ahora objeto de una batalla legal que se desarrolla en el Tribunal de Distrito Estatal en San Antonio, Texas. Ha sido demandado por la viuda y los hijos de su hermano Manuel Ancira Elizondo, subdirector general de operaciones de AMSA y miembro de la Junta hasta su fallecimiento a los 66 años en 2019. El informe anual de la siderúrgica de 2017 incluyó a Manuel Ancira junto a su esposa como el mayor accionista individual. Carola de Los Ángeles García Montes de Oca y sus hijos Manuel Arturo Ancira García y Andrés Arturo Ancira García alegan en su demanda que Alonso Ancira orquestó un plan para robar sus acciones valoradas en más de $50 millones para comprar su libertad del reclusorio norte de la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir esto, Marcos? La nota continúa dando detalles, pero ya con esto les advierto todo. Utilizó, primero que nada, le robó a su familia acciones por más de $50 millones. ¿De dólares? De dólares. Con eso para poder sobornar y poder librar a la justicia mexicana. Digo, no tuvo empacho en hacerle daño a quien se le atravesara. ¿Qué se esperaban los monclovenses? Pero lo que me llama mucho la atención es una parte del discurso de aquellos que no quieren reconocer que el viejo era una maldita rata, ¿sí? Un tranza de primera. No era, es, ¿sí? Es porque sigue vivo y sigue siendo de las suyas. Y si eso le hizo el hermano. Y hay mucha gente, en especial yo soy de Monclova, que creen que le creyeron a Alonso Ancira la versión de que Andrés Manuel López Obrador, el entonces presidente de México, con el que Alonso Ancira tuvo diferencias políticas, fue el culpable de la quiebra de Altos Hornos de México. Y es que en su discurso, precisamente, recordemos que Alonso Ancira era persona allegada al PRI, así es, a presidentes priistas y exgobernadores priistas. Llega la Cuarta Transformación, llega Morena, llega Andrés Manuel López Obrador y empiezan a sacarle todos los detallitos, ¿no? Adeudos fiscales, temas. Y por supuesto el fraude de agronitrogenados. Exactamente. ¿Sí? Y él lo dice, es una persecución política, es culpa del presidente. No, pues yo también, ¿verdad? No, pues entonces, me robó tanto y todo es una persecución política, ¿verdad? Y había quien le creía, y había quienes no. Y había quienes aprovechaban de eso para culpar a la 4T, que también ha cometido muchísimos errores en Monclova y en Coahuila. Pero en especial
a ver, nada más para recapitular. Alonso Ancira le vende a Pemex, allá como en el año 2014, Tere, una planta en Veracruz, agronitrogenados, a un sobreprecio como de $250 millones de sobreprecio, que se puso de acuerdo con el que era entonces director de Pemex, que está en la cárcel por este mismo caso. Y que él sí no ha tenido dinero para salir de la cárcel. No, él no tuvo a quien robarle. Así es, sí le robó mucho al Estado. Bueno, pero no de forma inmediata para librarlo. Y estoy hablando de Emilio Lozoya Austin. Entonces, Alonso Ancira y Emilio Lozoya Austin, uno le vende a otro una planta, agronitrogenados, una planta que estaba abandonada, que tenía 25 años abandonada, en las ruinas, y se la vende con un sobreprecio de $250 millones. Cuando se viene una investigación, entonces el juez federal, esos que tanto defienden tantos, esos que ya se van, un juez federal determina una orden de aprehensión porque encontró que ahí había un fraude. ¿Sí? Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, huye a España y en España lo detienen, Tere. Digo, un poco para recordar, recapitular, ¿sí? En España lo detienen y después es extraditado a México y está unas semanas en el reclusorio norte, llega a un supuesto acuerdo reparatorio con Pemex y con el gobierno de la República, con la Fiscalía General de la República, y da un primer pago. Tenía que reparar algo así como 250 millones, los mismos, el sobreprecio. Da $50 millones, que ya vimos de dónde salieron, los que le robó el hermano, seguramente, sí, y se pela a Estados Unidos y no vuelve a hacer un pago. Y entonces, por estarle rascando al patrimonio de Altos Hornos, ya no pudo seguir pagando proveedores, ya no pudo seguir pagando luz, agua, todo, entonces la dejó morir. Pero prefirió salvarse él, por supuesto. Pero para él la culpa fue de ese entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, ¿cómo le van a andar cobrando lo que se robó? ¿Cómo? Es una injusticia para él. Y fíjate, tú hacías mención de algo muy importante. Ahora, este proceso legal se va a llevar a cabo en Estados Unidos porque las demandas las interpusieron allá. Así es. Entonces, y no va a tener cómo salvarse. No, esperemos. Así es. Eso nos lleva a la pregunta del día, Tere. Aquí lo vamos a poner en pantalla. Una pregunta del día que, como tú bien mencionas, tiene que ver con estos dimes y diretes de quién fue el culpable de la quiebra de AMSA, AMLO o Alonso Ancira. Escríbanos al 844-110. Usted tiene la mejor respuesta, porque hay quienes culpan a Alonso Ancira de la quiebra de AMSA por sus malos manejos, hay quien culpa a una persecución política de AMLO hacia Alonso Ancira. Ustedes escríbanos quién fue el culpable. Sí, sin duda alguna los más perjudicados fueron los moncloenses. Por supuesto, eso no se salvaron. Quienes incluso, yo insisto, hay quien ha perdido ya la vida esperando el pago de una liquidación que nada más no llega. Hay quienes continúan en una lucha legal, pero también sabemos que hay quienes nos están viendo en Monclova y que en estos momentos podrían decirnos qué es lo que ustedes creen. ¿Quién fue el culpable de la quiebra de AMSA? ¿AMLO o Alonso Ancira? Escríbanos, por favor, 844-110, únase a la conversación. Y pues vamos a un corte, Ter. Así es, vamos a un corte. Nada más antes, ya me voy a balconear, pero quiero mandarle un saludo a la señora Lorena Montoya, que precisamente vino de Monclova, nos trajo unas tortillas que no le llegaron a Marcos. Ah, sí, recuerdo. Pero solo para que se den una idea, ella venía acompañando a su hermano, que venía a ver asuntos relacionados con AMSA. Bueno, señora Montoya, muchísimas gracias por esas tortillas que nunca me ricas, Tere, yo se sí quedó las con probé. ellas, pero le agradezco el gesto como quiera. Muchas gracias, Tere. Escríbanos para que también nos diga su hermano qué onda con lo de AMSA. Siguen en la lucha, y si tiene otra vuelta, ahora sí, se lo prometo. Y yo sin tortillas. Vamos al corte. Vamos al corte. Resiste. Regresamos en breve.